Grabar. Nice. Buenos días. Entonces, señores, aquí estamos. Hoy es un día espectacular porque hoy arrancamos con el lunes 267 de motivación consecutivos. Tenemos ya 5 años y tanto y un chin haciendo este lunes de motivación, agregándoles algo de valor. Recuérdense que esto comenzó en plena pandemia, cuando no sabemos qué hacer, para dónde ir, qué nos devenía el futuro. Y decidimos hacer esto para darles una gota de ánimo. Con el tiempo esto ha ido migrando a diferentes cosas, damos tips motivacionales, vamos cosas para que arranques tu semana con energía, con ánimo, siempre a las 8 de la mañana, hora Miami. En cualquier parte del mundo donde estemos, lo vamos a sacar a las 8 de la mañana, hora Miami. Y hoy tenemos una invitada especial. Desde hace ya varias semanas hemos invitado personas espectaculares a nuestra sesión de motivación, porque es una manera de agregarles valor a ustedes en su práctica, en su día a día, en su semana, para que su semana sea mejor. Entonces yo hoy les quiero dar una introducción, una pequeña intro de con quién voy a hablar. Hoy te voy a tener el honor de hablar con Arianna Martínez Fico, una gran amiga y colega con quien tuve el privilegio de trabajar muchos años hombro a hombro, un proyecto muy inspirador de mi carrera y de ella probablemente también. Ella es conferencista internacional, es mentora, ella es autora del libro Agilidad Zen y una mujer que entiende muy bien el tema de las organizaciones. Ariana fue quien diseñó y lideró la cultura corporativa de Sigo, ¿ok? En Margarita, una empresa modelo en Venezuela, mientras yo era el corredor de seguros allí, que cuidábamos casi 4.000 personas y sus familias. Y con ella, con su inteligencia emocional, su liderazgo y su capacidad de coaching, pues transformó completamente la mentalidad de la organización y la llevó a otro nivel. Juntos vivimos como incorporando el propósito en una empresa a su gente y el impacto cuando se une la gestión humana y la visión empresarial, se logran cosas extraordinarias. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Arianna, que la vi en su blog, que es: el futuro no es algo que se espera, es algo que se ensaya. Vivimos en una era donde la tecnología lo es todo, donde lo acelera todo, donde buscamos reward inmediato, donde buscamos recompensas inmediatas, pero también nos reta mantenernos humanos, creativos, conscientes, consistentes. Y por eso este lunes vamos a conversar con ella de anticipar, de liderar y de crear en el medio del cambio. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar varios temitas interesantes. Uno, cómo anticipar las tendencias y necesidades, la importancia de experimentar, por qué las ventas del futuro y cómo liderar en una esperanza lúcida. Entonces, sin más preámbulos, déjame darles un pequeño welcoming a Arianna para que nos se presente un poquito, y yo te tengo unas 9 preguntas, Arianna, espectaculares para que arranque. Así que es todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a esto. La verdad que estoy feliz de encontrarnos. De repente tuve un déjà vu así, veintitantos años atrás, cuando nos conocimos, corríamos maratones, tú sigues corriendo maratones, yo no. Pero seguimos los dos inventando, ¿ok? E inventando futuros. Ahorita que tú hablas de futuro, me encanta porque si bien te veo, yo te sigo siempre y he visto lo que ha sido tu evolución, siento que tú antes mencionabas la palabra propósitos y yo creo que de alguna manera nuestro propósito se ha mantenido. Siento que con todos los cambios que hemos dado a las vidas profesionales, como que hemos mantenido un propósito que nos une a lo largo de los años, ¿no? Entonces, me encanta escuchar eso. ¿Quién soy yo? Ya me presentaste, no voy a decir más nada. Me encanta acompañar procesos de transformación personales. He cambiado de vida un montón de veces, me he cambiado de piel como la serpiente un montón de veces, así que les voy a hablar desde allí y por supuesto acompañar personas, empresas y ojalá países en sus procesos de transformación. Amén, así es. Fíjate tú, aquí te tengo tu primera pregunta, que a mí me encantó el blog, te voy a ser sincero. Uno empieza enviando cosas a sus grupos, a su gente cercana, y a mí me gusta tomarme el tiempo. Si alguien me está enviando algo, lo leo, ¿no? Trato de leérmelo, ¿no? Entonces he leído varios de los artículos, y hay un artículo que se llama El arte de escuchar, que se los recomiendo. Los que no lo tengan, yo voy a colocarlo en el link en las historias, y lo voy a poner en el post cuando cerremos nuestro live. Un link donde tienes el blog de ella, donde están todos sus artículos. La verdad que cada artículo mejor que el otro. La verdad que increíble. Hay uno que se llama El arte de escuchar, que dice: la revolución silenciosa
para la construcción de nuevos mundos. Entonces tú hablas de la escucha colaborativa como clave para entornos complejos. ¿Cómo puede un agente de seguros o un líder de ventas convertir la escucha profunda en una ventaja competitiva concreta para su equipo? Mira, maravilloso. Y te lo voy a hablar para su equipo y para sus clientes, ¿no? Porque tú hace rato decías, ¿ok? Como de alguna manera y mencionaste el tema de anticipar futuros y todo esto. Y yo creo que una de las principales claves es escuchar incluso lo que no se dice, escuchar señales, escuchar ¿a dónde va la competencia? ¿Qué- ¿A dónde va el mundo de los seguros? ¿Qué es lo que la gente está buscando hoy en día? Porque tú lo sabes mejor que yo, que estás más en el área de ventas, que la gente no te compra un seguro. ¿Ok? Yo que veo tu programa de señor Goujanka y me río muchísimo. ¿Ok? Básicamente tú lo que estás mostrando allí es el mundo de inquietudes en el que está mi cliente. Entonces, aprender a escuchar qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que le inquieta por debajo de lo que me pide, porque a veces la gente no solamente te pide lo que necesita, sino lo que cree que le va a llevar a lo que necesita. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa clave. Y con los equipos también es fundamental, porque en un mundo tan complejo como este, entender que nosotros no tenemos todas las respuestas y que cuando no las tenemos, justamente la invitación es a la inteligencia colectiva, es realmente la escucha profunda, colaborativa, empática o activa, como la querramos llamar. A mí me gusta más escucha colaborativa o generativa. Es fundamental para construir nuevas cosas. Ahora, eso pasa por algunas cosas fundamentales. Uno, haber aprendido a masajear el sentido de autoimportancia o el ego, tú que has trabajado tanto en desarrollo personal, porque para que yo pueda escuchar de manera colaborativa, tengo que soltar, ¿ok? La necesidad de tener razón. Si yo no estoy dispuesto a cambiar de opinión, no hay ninguna escucha que valga, porque yo voy a estar ahí en un grupo buscando ver cómo yo respondo a lo que tú dices o cómo yo manipulo y pongo mi punto de vista como la única verdad. Entonces, la escucha colaborativa parte por entender que lo peor que a mí me puede pasar cuando yo escucho de esta manera es que cambie totalmente de opinión o parcialmente, o a lo mejor no cambie de opinión, pero construya algo nuevo con los otros. Entonces, escuchar de manera colaborativa significa primero escuchar, porque a veces decimos, bueno, yo quiero escuchar, pero hablo primero, ¿ok? Entonces, primero escuchar lo que dice el otro, pero no solo lo que dice Juan Carlos. ¿Desde dónde me lo dice? ¿Qué es lo que le inquieta detrás? Porque cuando alguien me pide algo, ¿ok? ¿Qué bases está tomando en cuenta? ¿De qué data? ¿Qué conclusiones está llegando? ¿Qué es lo que propone? Y una vez que yo escucho para comprender más que lo que se escucha, la lógica que está detrás de la persona, yo amplío mi propio mundo, ¿no? Entonces, en este momento es absolutamente clave y esto es particularmente desafiante cuando yo creo que lo que me está diciendo el otro es la estupidez más grande de la vida. Porque cuando yo te escucho y tú dices cosas que tienen sentido para mí, es muy fácil escuchar de esta manera. Pero Claro. cuando yo escucho una persona que dice algo que es absolutamente contrario a lo que yo pienso, aquí requiere respirar, soltar y decir, ¿sabes qué, Juancar? Yo no lo veo como tú, pero quiero entenderte. Eso es un punto fundamental en este momento. Mira, y te voy a decir algo, tiene tanta relevancia hoy porque nos quieren ver, bueno, nosotros, por lo menos venezolanos, nosotros que estamos ahora, tenemos 9 millones de venezolanos en la diáspora y vivimos en una época que era rojo, era negro, era rojo, era azul, era esto, o era aquello. Hoy en día lo estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, o eres aquí o eres allá, eres esto o eres lo otro, si vas al Medio Oriente igual, eres esto o eres lo otro, para no meternos en temas políticos. En Europa lo mismo, eres esto, eres... O sea, nos quieren como etiquetar y entonces cualquier cosa que diga el otro, entonces está de una vez descartada, así sea algo coherente, porque no hay esa empatía o esa escucha que tú dices, ese soltar, wow, es bien profundo, ¿no? El soltar es teniendo la certeza de que no tienes la razón, o sea, partiendo de la premisa de que tú no tienes la razón. Entonces, bueno, bello, 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 qué buen artículo de verdad del arte de escuchar, escucha colaborativa, señores. Esto nos toca a todos, porque ahora viene un futuro interesante y nos toca a todos lograr esta escucha. Ahora, fíjate tú, hay uno en autenticidad.
Ajá. Perdón que te No. quiero Sí, complementar sí, sí. algo porque tú hablabas de los equipos y yo te hablé más en general. Ok, Cuando yo escucho desde tener la razón, yo lo que genero son equipos obedientes. ok. Cuando yo soy capaz de escuchar genuinamente para entender al otro y para ver qué me trae e incorporarlo, genero equipos comprometidos. Y tener equipos obedientes está bien al principio, que tú das orden y la gente obedece. Pero cuando tú necesitas gente que dé la milla extra, que piense, que se anticipe, que sienta el negocio como propio, lo que necesitas definitivamente es gente comprometida. Entonces creo que eso es uno de los impactos fundamentales. Te interrumpí y me ibas a hablar de autenticidad. No, bello, 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 me gusta, interrumpe cuando quieras, este espacio es tuyo. Y la idea es que la gente de aquí aprenda, salga con algo más, por eso, bueno, por eso este espacio me gusta tanto, porque uno echa su cuento de la forma como uno ve las cosas. Yo aquí he hablado de Mahatma Gandhi, de San Ignacio, de Mandela, bueno, de todos los pensadores, bueno, mismo Jesucristo, hablamos aquí de Jesús, Simón Bolívar, hemos hablado de cantidad de líderes que han transformado el mundo bajo difíciles circunstancias y bajo momentos de resiliencia importantes. Y una de las cosas que decía Nelson Mandela era, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o tus enemigos no necesariamente tienen que ser mis enemigos. Entonces, cuando tú oyes esas cosas, tú dices, ah, wow, es que hay que escuchar también el otro lado y oír del por qué está hablando, desde dónde está hablando, bueno, para poder trascender y poder llegar a algo mejor. Igual tu equipo, a veces el equipo no ve las cosas como tú lo ves y tú estás empecinado que es por una ruta, que es por aquí, que es por aquí, por aquí, por aquí, y de repente no es por allí. Y tenía razón aquel individuo dentro de la organización que estaba viéndolo, que tú de repente no tenías la capacidad en ese momento. Pero bueno, muy bien. Entonces, en autenticidad, la puerta hacia nuestra mejor versión. Aquí les voy a dar palabras que quizás ustedes no conocen, pero después se van a leer. Tienen la tareita de leerse el blog de Arianna. Me hacen el favor. Tú afirmas que la autenticidad no es una máscara, ¿ok? Sino una práctica relacional. ¿Cómo definirías esa versión auténtica de un corredor de seguros hoy, y qué pasos darías para que aparezca? Mira, yo creo que la autenticidad tiene que ver, como dice ahí, el paso hacia nuestra mejor versión. Para mí la autenticidad es lo más parecido a cuando tú ves un diamante en bruto. ¿Ok? Tú puedes creer, ah, bueno, yo soy esa piedrita de carbón y yo soy auténtico. Y digo, yo tuve la fortuna hace algunos años de estar en Israel en la fábrica de diamantes más grande del mundo, la que procesa más diamantes en el mundo, creo que casi el 60% de los diamantes. Y es interesantísimo porque tú ves una piedrita de carbón versus una piedrita de carbón que tiene un diamante dentro y no la puedes distinguir. Son casi exactamente iguales. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia? Que la piedra de carbón que tiene un diamante dentro ha sido trabajada. En este caso, la autenticidad implica un trabajo personal para que yo aparezca en toda mi luz y en toda mi expansión. O sea, autenticidad no es que yo diga todo lo que se me pasa por la cabeza, ¿ok? O que yo improvise. Autenticidad es que yo conecte genuinamente, tú que mencionaste a Mandela, ¿ok? Recordarás en esa película tan bella, Invictus, cuando Freeman, haciendo el rol de Mandela, al final lee un poema de Marianne Williamson y ella dice que nuestro mayor temor no es a ser inadecuado. Nuestro mayor temor es a nuestra luz, es aparecer en todo nuestro brillo. Entonces, cuando yo en ese artículo hablo de magnificencia, perdón, hablo de autenticidad, me refiero justamente al concepto de magnificencia, ¿ok? A poder conectar con cuál es el regalo que yo soy para el mundo, cuál es el aporte de valor genuino que yo hago, ¿ok? Para los que somos católicos, tiene que ver con la parábola de los talentos. En la medida que yo no pulo, no saco lo mejor de mí y lo ofrezco al mundo, en esa medida yo no estoy siendo auténtico. Lo que estoy siendo es un diamantico en bruto, ¿ok? Estoy siendo mi versión más pequeña. Y en este caso la autenticidad tiene que ver con cómo yo me conozco y entiendo cuáles son mis grandes fortalezas, cuál es mi gran aporte de valor al mundo, cómo yo soy un regalo para mi equipo, para mis clientes, ¿ok? Cómo yo de alguna manera puedo afinar esa escucha y lo conecto con la escucha, porque tú que eres un experto en ventas consultivas lo sabes. La gente
ya ni siquiera te compra servicios, ¿ok? Antes te decían que te compraban productos, después personas, después servicios. La gente lo que te compra es la posibilidad que tú le abres, ¿ok? Entonces, ser un embajador de posibilidades pasa con que yo esté conectado con ese auténtico regalo que yo soy para otros, para mi familia, para mí mismo, para mis clientes y obviamente para mi equipo. O sea que tengo un capítulo en el libro, en el libro que yo lo publiqué justo en la pandemia, pues, ¿no? Justo antes de que arrancara el lunes de motivación. Ya yo venía trabajando en el libro hace varios años porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo impactar en más personas o en más países con este know-how que ya yo tengo? Porque yo tenía 20 y pico de años haciendo seguros, haciendo ventas consultivas, como tú dices, y corretaje de seguros. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo hago? Y una de las claves es la autenticidad como regla. O sea, que tú verdaderamente seas auténtico. No puede ser que tú hagas algo en social media o seas alguien en las redes y después en tu casa, en tu vida rutinaria seas una persona totalmente distinta. No, porque esa incoherencia te va a llevar a que la energía no fluya de la manera como tú quieres. No, y eso que tú dices eh, me encanta porque yo le tengo a veces como mucho respeto y como mucho cuidado a los temas de redes, ¿ok? Yo siento que si bien, ¿ok? Porque a veces yo digo, bueno, es verdad que tú no vas a poner tu foto más fea en las redes, porque ni siquiera cuando no existían las redes, existían las camaritas desechables Kodak. Yo me acuerdo que nadie se tomaba una foto lavando los platos, ¿ok? Uno posaba para su foto, uno sale su mejor versión. O sea, yo también esto que dicen, no, que la gente no sale, si tampoco cuando eran las otras cámaras uno salía de esa manera, ¿ok? A mí además me parece un acto de respeto con el público, ¿ok? Que yo me arregle, que yo me maquille, que me ponga bonita para salir acá. Eso me parece que está bien. Ahora, la autenticidad tiene que ver con que yo tenga sobre todo una coherencia con mis valores, con mis principios, que actúe de manera consistente con lo que yo digo, sabiendo que somos vulnerables, ¿ok? Sabiendo que somos aprendices, que estamos en un proceso, pero que yo busque en mi vida actuar de manera consistente con aquello que yo estoy predicando, que yo busque sobre todo ser fiel a mí mismo, incluso a veces si tengo que aguantar la acusación de traición de fuera, pero yo siento que estoy siendo fiel a mí mismo y leal a mí mismo, a mis principios, a mis valores, es uno de los conceptos claves de la autenticidad. Ahora, la autenticidad no quiere decir ser sin filtro, ¿ok? Yo que soy sobreviviente de una madre italiana, este, muchas veces se confunde el concepto de autenticidad con que yo digo todo lo que se me pasa por la cabeza. Chico. O sea, la autenticidad pasa también por cómo yo puedo entregar, ¿ok? Desde el respeto por el otro, desde el cuidado por el otro, ¿no? Entonces, para mí ese es un concepto clave en el tema de autenticidad. Para mí la autenticidad genuina pasa por realmente habernos trabajado nosotros mismos, ¿ok? Cuando tú ves una flor de loto, yo me acuerdo cuando estuve en la India, que las vi muchísimo, no, las hay en otros lados, pero yo ahí, ese concepto de que sin lodo no hay loto, para mí fue evidente. O sea, unos pantanos apestosos, ¿ok? Y dentro de esos pantanos apestosos aparece una auténtica flor de loto. Lo que está antes no es, ¿ok? Como cuando tú ves una oruga debatiéndose, lo que aparece luego es una auténtica mariposa en todo su esplendor. Entonces, ojo con creer que autenticidad es quedarme en estado bruto, ¿ok? Porque yo sí creo, y en eso coincido con el pensamiento de los estoicos, que nosotros, nuestra misión en la vida es ser felices y venir a pulirnos y ser la mejor versión, ¿ok? Yo creo que tiene que ver también con el concepto de perfectibilidad del ser humano, ¿ok? Y con esa misma idea, para los que somos católicos, pero aplicado a cualquier cosa, de que estamos hechos a imagen y semejanza. Quiere decir que no somos dioses, pero tenemos la semilla de la diosidad dentro. Adentro, claro. San Ignacio lo pone mucho con una palabra que le llama excelsior, el más arriba, más alto, el tratar de siempre buscar dar esa milla adicional, dar siempre más de lo que se te pide. Y eso Mm, te da éxito en lo que sea, inclusive siendo empleado, siendo dueño y siendo emprendedor. Para el emprendedor es necesario, el Excelsior es básico, porque el uh, emprendedor tienes que tenerlo, pero también el artista, o sea, cualquiera de las tres tipos de seres humanos que hay en el planeta, yo creo que para los tres funciona el Excelsior. Bueno, fíjate tú, en el artículo Learnability, ¿ok? La competencia clave para navegar y florecer en la incertidumbre. Planteas que aprender es una competencia estratégica.
¿ok? Y por eso, o sea, y aquí un paréntesis, no, yo creo muchísimo en el continuo de la educación, en que estamos evolucionando todo el tiempo y hay que estar en constante aprendizaje. ¿Cómo aplicas tú esta mentalidad en tu negocio donde muchas personas siguen los mismos procesos tradicionales de venta e incentivos? Mira, yo aplico desde hace muchos años, yo tuve la fortuna y se me va a caer con esto las cédulas, sobre todo para los que son venezolanos. Yo tuve la Ok. fortuna de trabajar en un proyecto con Luis Alberto Machado. No cuando fue ministro para el Desarrollo de la Inteligencia, porque ahí yo tenía 7 años, ¿ok? Pero sí. Y el proyecto, yo creo que Luis Alberto era un adelantado a la historia. Em, y yo creo que el foco de ese proyecto, que trabajamos con 350 escuelitas públicas a lo largo y ancho de la geografía del estado Miranda, tenía que ver con enseñar a los niños capacidades de aprendizaje, ¿ok? Y de creatividad. Pero básicamente el fundamento era aprender, aprender, ¿ok? Y Luis Alberto decía que lo que nosotros nos distinguía, digamos, de otras especies vivas, es que las otras especies vivas también aprendían, pero que nosotros sabíamos que aprendíamos y que el inteligente además era quien sabía cómo aprendía. Entonces, el learnability tiene que ver con, mira, en este mundo tan acelerado donde estamos cambiando permanentemente, es la capacidad de estar abiertos a aprender cada día nuevas cosas. Tiene que ver un poquito con lo que decíamos antes. Uno, con declararte absolutamente aprendiz, ¿ok? em, Entender que hay cosas que son fundamentales, porque yo creo que una cosa es el learnability y estar permanentemente en un proceso de mejora continua y aprender, y otra cosa es hacerme adicto a las nuevas tendencias. Em, yo creo que hay básicos que permanecen a lo largo del tiempo. Ahorita están de moda los estoicos, tienen más de 3000 años. ¿Ok? Tú dices, hay cosas básicas allí que son fundamentales, hay principios que son fundamentales y la capacidad de aprender más rápidamente, ¿ok? Y de soltar algunas cosas que ya no funcionan es fundamental para tu poderte adaptar. Yo trabajo mucho con agilidad y la agilidad no es otra cosa. La gente cree que agilidad son metodologías, ¿ok? No, agilidad es una capacidad que además es profundamente humana de poder entender cuáles son los desafíos del entorno y responder de manera rápida y flexible para poder dar respuesta a esas demandas del entorno y aportar valor. Y eso pasa por soltar certezas, soltar maneras tradicionales que yo vengo a hacer las cosas y aprender nuevas cosas. ¿Ok? Yo creo que nosotros vamos a ser de los primeros en ver, Dios mediante, organizaciones donde veas abuelos y nietos trabajando juntos. Hasta ahora ya era una gran novedad padres e hijos. ¿Ok? Ahorita veremos distintas generaciones y es muy rico darte cuenta cómo cada uno tiene cosas distintas que enseñar. Yo creo que una de las cosas que nosotros aprendimos es un pensamiento muy, digamos, único, ¿ok? Y yo soy más de la idea de los multiversos más que de los universos, donde nosotros aprendemos a alinearnos en torno a lo que nos une. Mi invitación es aprenda a construir en base a lo que es distinto. Eso es lo que te da la puerta a la creatividad, a la innovación, a hacer mucho, y no es una diversidad porque esté de moda o porque te lo exija la ley, ¿ok? Es mientras más diversos puntos de vista, más puedes aprender de otros. Tiene que ver sobre todo el learnability, nuevamente, con humildad, con la capacidad para decir, yo no lo sé todo y quiero aprender. Tiene que ver mucho con cultivar estados de ánimo, ¿ok? Ante ciertas situaciones, yo puedo de repente, por ejemplo, me cambian un sistema, me cambian un proceso, ¿ok? Tú que trabajas para algunas compañías, a veces te cambian un proceso. La primera reacción es, por lo menos a mí me pasa. Yo lo primero que me pasa y lo reconozco es que se me ponen los hombros así y me pongo de mal humor. Pero en el momento cuando veo mis hombritos así y siento el mal humor, digo, estoy resistidita. Respiro, suelto y digo, no entiendo nada, pero aquí hay algo para mí. Quiero aprender. Yo podría decir, no entiendo nada, esto no es para mí, estoy confundido. Entonces, aquí la inventación, el learnability tiene que ver sobre todo con un estado mental, un estado emocional y una disposición física a aprender nuevas cosas. Hoy en día se sabe que no necesariamente
el más grande se come el más chiquito. Ya ha estado demostrado en los últimos años por una cantidad, por todo lo que ha sido el surgimiento, digamos, de lo que han sido las spin-off, ¿ok? Lo que han sido las pequeñas empresas que han ido logrando una cantidad de nichos de mercado que antes no tenían, ¿ok? Las startups. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Porque no es el tema del tamaño, es el tema del más rápido se come el más lento. Y rapidez está asociado con el que tiene mayor capacidad de aprendizaje. ¿Ok? Cómo aprender nuevas maneras de conectar, cómo aprender a generar nuevos productos y servicios, cómo aprender a hacer uso de la tecnología. ¿Ok? Y ojo, yo siempre pongo un super ojo aquí porque yo creo que si en algún momento la learnability ha sido clave, ha sido en este momento. ¿Ok? Mucho cuidado con pensar que la inteligencia artificial es la panacea de la vida y me va a resolver todos los temas. La inteligencia artificial es súper potente. Si yo aprendo a aprender, a pensar, a co-construir y a codiseñar con la inteligencia, lo que no puedo delegarle a él es la capacidad de pensar. ¿Ok? En este momento algo que tenemos que aprender es cómo pensar, cómo trabajar y cómo diseñar con otros humanos y máquinas, ¿ok? Pero no es que la máquina me va a hacer el trabajo. Me encanta, buenísimo porque, bueno, es que es un constante aprendizaje y mientras todo el equipo lo sienta así, pues el equipo va a ir mejorando. No sirve de nada tener un Messi y después tener 32 personas alrededor de él que no están a su nivel. La gente va creciendo con el líder, ¿no? Bello, me Sí, y gusta. además hay un tema clave porque la gente cree que aprender es solamente en cursos, ¿ok? Una de las cosas claves cuando yo estoy disponible, mira, a considerar que cualquiera en la vida y cualquier evento es un maestro para mí, ¿ok? Desde el problema que yo tuve, desde el señor que limpia o recoge la basura en mi edificio, o sea, cuando yo estoy abierto a aprender de cualquier persona, de un niño pequeño, de lo que sea, o sea, yo digo, wow, ¿ok? Yo puedo estar como una esponja aprendiendo de cada cosa. Y el aprendizaje sobre todo tiene que ver con aprender, cómo yo lo hago mío. Hoy en día estamos en una era donde digamos que cada 2 días se produce casi que la misma cantidad de información que produjimos en 2000 años, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo hago con todo esto? No se trata de tener más información, sino de mirar qué es lo esencial y cómo yo lo incorporo y pasar sobre todo del conocimiento, porque para eso sí nos va a servir la inteligencia, ¿ok? Para tener el conocimiento y la información, pasar a un tema de sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver qué requiero yo, en qué contexto, en qué momento. Y eso es una capacidad muy humana. Poder leer contextos. Difícilmente una inteligencia, una máquina te va a poder leer contextos. Esa es una habilidad humana. Brutal, qué bueno. Alright, después tienes una pieza que se llama Liderazgo Gentil, una nueva competencia para el futuro. El liderazgo no es solo autoridad, sino presencia. ¿Cuáles serían los 3 rituales diarios que un líder de ventas debería practicar para cultivar ese liderazgo gentil? Mira, bonito, ¿ok? Porque, y esto del liderazgo gentil yo lo traigo porque yo viví con líderes no gentiles, ¿ok? A quienes quiero muchísimo, de los cuales aprendí. Pero bueno, yo soy de la generación de la letra con sangre entra, ¿ok? Y yo hoy en día creo que hay un poder muy grande en la gentileza, en el cuidado y en la amabilidad, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, generación Z, algunos la llaman generación cristal, ¿ok? Y yo me doy cuenta que a lo largo de mi vida, eh, mira, yo he tenido cuerpo para el maltrato, lo cual tiene una ventaja y una desventaja, ¿ok? La ventaja es que a mí no me quiebra fácilmente algún maltrato, ¿ok? La desventaja es que no te das cuenta y te acostumbras y puedes pasar situaciones de maltrato personal, emocional, ¿ok? Para mí es muy fácil distinguir el maltrato físico, pero por muchos años era muy difícil distinguir el maltrato emocional, ¿ok? Entonces, yo creo que el liderazgo gentil, ¿ok? Una práctica clave para el liderazgo gentil es en primer lugar, y te va a parecer así como elemental, gratitud, ¿ok? La gratitud. O sea, porque la gente, tu equipo, tú le puedes pagar las horas, tú le puedes pagar el producto de su trabajo, incluso puedes pagarle sus ideas,
pero el cariño, el compromiso, la entrega, ¿ok? La mentalidad de dueño que pueden desarrollar en tu negocio, eso no tiene precio. Entonces yo creo que una práctica de liderazgo gentil es la gratitud. Otra práctica que va a sonar rara, por no decir, pero en liderazgo gentil, feedback, porque uno siente que el feedback puede ser algo duro, ¿no? Y cómo nosotros podemos entregar un feedback genuinamente relevante y que sea gentil, porque ambas cosas no están peleadas. Tú que eres jesuita, ¿ok? Suave en la forma, firme en el fondo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo ser muy duro con el desempeño, duro con la acción y suave con la persona? Esto pasa por entender que el otro siempre es un legítimo por el ser, ¿ok? Y distinguir el ser del hacer. Yo creo que eso es una práctica también de liderazgo gentil. Y otra manera, otra práctica de liderazgo gentil, porque la gentileza también tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la que hablabas tú al principio, con escuchar. ¿Ok? Nada más amable y más gentil que escuchar a otras personas. Tú mencionabas hace rato cuando nos conocimos la primera vez, ¿ok? Que hicimos un cambio, una transformación cultural en una empresa, Margarita. ¿Dónde empezó ese proceso? La gente creerá que empezó con los directores, con los gerentes. No, no, no. ¿Ok? Empezó formando a nuestras cajeras y enseñándolas a mirar al cliente a los ojos, a dar los buenos días, mirándolo a los ojos, a escucharlo, ¿ok? Al final, a darle las gracias. En un mundo donde nadie te mira a los ojos, en un mundo donde nadie te escucha, eso marcó una diferencia fundamental. Y Increíble. tuvimos varios años en ranking de Great Place to Work, en encuestas de mejores empresas de servicio al cliente, nos convertimos en un referente y toda la transformación empezó allí. En esa época no lo llamábamos liderazgo gentil, ¿ok? Probablemente lo llamábamos servicio, no sé cómo, pero tiene que ver con ese cuidado, Y me con acuerdo también, poder de lo Ariana, suave. que tú le pusiste inclusive cursos de inglés, porque venía mucho turismo extranjero, ¿te acuerdas? Y entonces le decías good morning, good afternoon, good evening, si el tipo era gringo, o si era, no sé, inglés o alemán, qué sé yo, le hablabas en inglés. O sea, los cajeros empezaron a hablar inglés desde ahí. Sí. Y, y esa transformación cuando viene desde abajo es muy potente, porque mira, una de las cosas que a mí más me impresionó en la India, cuando fui a la India, yo fui a la India en el 2006, ya hace mucho tiempo. Pero una de las cosas que más me impresionaba es que cualquier persona te miraba a los ojos. Y nosotros habíamos dejado de ver a los ojos, al menos en Ujú. Venezuela. No sé en todas partes del mundo, pero al menos en Venezuela habíamos dejado de ver a los ojos. Entonces tú, un mesonero venía y estaba así, dígame señor, ¿qué desea? Y volteaba por un lado. Y bueno, y yo, entonces perdías esa conexión y ver a los ojos es importante porque ahí ves la energía, ves la esencia, ves la persona. Hay una conexión real, pues si no ves a los ojos se pierde muchísimo, pues. Me gusta, I like it. En Protopía, ¿ok? El arte de diseñar futuros amables, ¿ok? Por eso les digo, el blog es muy serio, el blog no es cuento de camino, el blog es muy serio. Hablas de diseñar futuros con intención en medio del caos. Si tuvieras que diseñar el futuro de las ventas de seguros para los próximos 10 años, ¿qué elemento intangible entre cultura, emoción, tecnología pondrías como centro? Mira, es interesante. A mí no me gusta a veces tener que elegir uno solo, pero sí Ok. pienso que elegir entre tecnología, emoción Emoción y y cultura. el otro, y cultura. Yo diría que la emoción, ¿ok? Porque cuando yo hablo de la emoción, estoy hablando sobre todo de cuál es la experiencia que yo quiero crear para otros, ¿ok? Poniendo al servicio, obviamente, la tecnología y alineando, porque lo que lo hace posible al final es la cultura, ¿ok? Pero el centro es, ¿qué es aquello que yo quiero entregarle al otro? ¿Ok? ¿Cómo quiero yo sentirme con mi trabajo a nivel de seguros? ¿Ok? Em, y porque yo creo que cuando yo puedo conectar con la emoción, probablemente voy a poder, porque es la persona en el centro, porque hablo de emoción y es la persona, voy a poder ciertamente rediseñar a lo mejor lo que hacemos hoy en día. Yo estoy segura que el tema de los seguros cada vez más va cambiando, ¿ok? Este concepto que antes uno solamente compraba un seguro de salud o una póliza ha ido cambiando. A mí me encanta esto donde tú
no recuerdo, tiene un nombre técnico en seguros, pero se me olvidó. Eso donde tú pagas, compras una entrada de un concierto y pagas un dólar más y te garantizas porque si no puedes ir, te devuelven la plata de las entregas, de entrada. Tú te das cuenta cómo ha ido evolucionando todo y de alguna manera es poder decir para dónde va el mundo, ¿ok? Y de qué manera yo, compañía de seguros, puedo ir acompañando, ¿no? Entonces, es sobre todo entender que si la emoción fundamental que yo como vendedor de seguros, que es prevención, ¿ok? Estoy vendiéndole a otro, es la tranquilidad, ¿ok? Es cuando tú dices, es como el concepto de caer que tienen que en inglés se dice muy bonito, así que me puedo como fall in, ¿ok? Que yo me puedo caer desde la confianza y yo digo, si lo que yo busco es generar en mis clientes confianza, tranquilidad, ¿ok? De que yo puedo andar sin que se me va a derrumbar el piso, hay un piso que va a aparecer si se me cae este piso, yo diría que eso es fundamental para tú decir, bueno, ¿cuál es el futuro amable? Y cuando hablamos de futuro amable, tiene que ver con siendo realistas, ¿ok? Entendiendo que vivimos un mundo de contingencias, emergencias e imprevistos, ¿ok? ¿Qué es lo mejor que yo puedo aspirar y que tengo que hacer hoy para que ese futuro se empiece a acercar, ¿no? Entonces, yo te diría que definitivamente el concepto de experiencias y de personas. Bello. Ok, vamos a ver rápido porque yo sé que tú tienes unos compromisos ahora, entonces quiero aprovecharte al máximo. En el artículo Hay belleza en la tristeza. Planteas que la tristeza tiene una función adaptativa en el mundo comercial. Cuando se experimenta una caída de resultados, un cierre difícil, ¿cómo podría un profesional transformar esa emoción en una palanca de crecimiento? Mira, qué bonita tu pregunta, ¿no? Qué bonita. Yo ayer incluso en la noche hablando con una amiga muy querida, ¿ok? Que está pasando por un momento difícil. eh, Ella en algún momento se peleó mucho con esta situación. Primero la negó, que es lo que nos tiende a pasar, ¿ok? eh, Me quitaron el contrato y yo así como lo niego, como que no quiero verlo e insisto, ¿ok? No leo las señales de que ya definitivamente yo quedé fuera, ¿ok? Así como la canción, si no me acuerdo, no pasó. Es un poquito como las señales. Después viene el momento de la pelea, ¿ok? De qué injusticia, esto no debe ser. Después viene un momento donde yo siento que tú te puedes quedar resignados de la víctima y buscando culpables, ¿ok? Es que desde la compañía no me mandaron esto, es que allí, o es que en un momento donde tú entras profundamente en el dolor, que a veces a los caribeños nos cuesta. Yo agradezco haber vivido 9 años en Chile, donde digamos que la nostalgia es una emoción transversal, ¿ok? Y hay que estar muy nostálgico para escribir poesía bonita, ¿ok? Entonces, ahí está parte de la belleza de la tristeza, porque la tristeza nos conecta con aquello que es valioso, con lo que es fundamental, y llevada al mundo organizacional, si yo tuviera que decir cuál es el sinónimo de tristeza en el mundo corporativo, es reflexión, porque es el momento donde tú dices, la tristeza siempre mira para atrás, es una emoción que mira al pasado y te dice, algo importante para mí se murió, se cayó, se fue, cambió, no fue. ¿Ok? Entonces, donde es el momento donde tú dices, ya no es, y donde no te queda otra que conectar con el dolor de la pérdida, pero cuando tú entras en el dolor de la pérdida, tú puedes entrar en la reflexión. ¿Qué aprendo de esto? Conectar con qué es aquello que es esencial para mí, ¿ok? ¿Qué es aquello que yo quiero conservar de esto que se perdió? Y en el caso que tú decías, si yo pierdo una venta, ¿ok? Es poder entender, poder hasta llorar la pérdida, por así decirlo, y después poder entrar, bueno, pero ¿qué es valioso para mí? ¿Ok? ¿Cuáles son los valores que yo quiero expresar en el futuro? ¿Cuáles fueron los valores que yo hago de esto? ¿Qué aprendí en esto y con qué me quedo para el futuro? Mira, Juan Carlos, yo hace poco, y bueno, no hablo mucho de eso porque todavía me pongo a llorar cuando lo digo, porque no hace ni 4 meses, perdí a mi único hermano, ¿ok? Y, y te puedo decir que en las últimas semanas, y yo digo qué bonito porque estoy transitando una parte linda del duelo, donde yo digo con qué valores de él me quiero quedar, qué cosas me quedan a mí, donde ahorita yo creo que no pasa, no pasa tiempo sin que yo a la gente que aprecio
se lo diga, donde empiezo a ser como más indulgente con algunas cosas de las personas. Entonces yo creo que lo clave en este punto, bien sea que yo pierda, hace unos días también perdí una oportunidad, pues fuimos a una conversa con una ronda con un cliente, habíamos varios y ellos eligieron otro proveedor, ¿ok? Y, y al principio te da rabia, ¿ok? Después dices, no, es que esta gente, que esto. Y después llega un momento que te da tristeza. Y yo decía, mira, sí, me da tristeza, ¿ok? Me hubiera gustado, ya no fue, que aprendo de esto, ¿ok? Hay algo que yo hubiera podido hacer mejor, que aprendo para el futuro de esto. Entonces, yo siento que la tristeza es como de alguna manera, la antesala de la reflexión y por ende del aprendizaje. Porque si no me quedo en una rueda donde siempre me pasa lo mismo. Wow, wow, buenísimo, increíble, espectacular. All right. Sí, bueno, oye, sorry con lo de tu hermano. Yo lo vi en las redes. Yo no lo conocí tu hermano, pero entiendo que era contemporáneo, ¿no? Contigo. Un año menor que yo. Uno, o sea, muy cerquita, claro. Muy cerquita, muy cerquita. Claro. ¿Y él vivía dónde? Entre Caracas y Margarita. Ok. Bueno, oye, qué broma, en paz descanse. El proceso de reflexión es duro, ¿no? O sea, cuando, no lo digo desde el punto de vista comercial, lo digo desde el punto de vista personal también, ese tramo que tú dices de la tristeza con la reflexión, el salir de ahí, de ese hueco, no es fácil, no es sencillo. No es sencillo y es muy fácil quedarse pegado. Entonces, bueno, hay que buscar la manera de aprender y volver, y aprender y volver. Y sobre todo nosotros que trabajamos en un mundo de que las ventas, como tú dices, tú fuiste a una ronda y vas y te dicen que no, ya está, porque cualquier cosa, pues no hay que decir que es el precio, no hay que decir que es la gente. Nada, lo perdimos. Entonces, aprendemos a ver cómo podemos plantearlo la siguiente vez para que la siguiente vez sí nos agarren. Ujú. Y eso es un proceso que es duro y pega, pues, ¿no? Ok, ahora en bailar con lo distinto, la Mm. diversidad, poder y liderazgo para construir un nuevo nosotros. Afirmas que la diversidad es una fuente de creatividad. ¿Cómo puede una ruta de agentes de seguros incorporar esa diversidad de pensamiento cultural, generacional, para innovar en sus mercados? ¿Cómo pudiera agregarle valor para un corredor de seguros? La diversidad. Mira, yo creería que para un corredor de seguros, porque a veces un corredor de seguros está muy solo, ¿ok? A menos que pertenezcas, digamos, como a grupos, etcétera. Yo he tenido la fortuna de trabajar tanto aquí en España como en Chile para varias multinacionales de seguros, ¿ok? Que trabajan con grupos de corredores, pero algunos van muy solos, ¿ok? Otros son como empresas más grandes de corretaje que trabajan con estas más grandes de seguros, ¿no? Para no entrar incluso en el mundo de los reaseguros. Pero yo diría que una de las maneras es, ante nuevos desafíos, convocar opiniones lo más diversas posibles, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a Probablemente un corredor no es el que crea un producto o servicio, ¿ok? Pero de alguna manera es cómo abordarlo. Eh, y si es un producto que va más dirigido a gente más joven, invita a los amigos de tu hijo, ¿ok? Y probablemente lo que te digan no te va a gustar, pero escucha, ¿ok? Escucha a personas de distintos rangos socioeconómicos, este, de distintas orientaciones, de distintas culturas, ¿ok? Porque a veces, en lo distinto, en lo disruptivo, puede haber una solución, ¿ok? Mira, a mí me encanta, tú mencionaste la India, a mí me encanta una historia sufi, la de los ciegos y el elefante, no sé si la conoces. Y yo cada vez que a mí me hablan del poder de la diversidad, yo la pongo, la voy a contar con tres ciegos, ¿ok? Porque hay hasta siete ciegos, ¿ok? Pero de alguna manera, para los que escuchan esto, es una de unos ciegos de nacimiento, nunca habían visto un elefante. En la India los elefantes, sin ser sagrados, son animales muy apreciados. Querían saber cómo era un elefante, los llevan a tocar un elefante. El primero de los ciegos toca la cola y dice, ah, ya yo sé, el elefante es como una soga. El segundo, que había tocado la panza, dice, no, tú estás equivocadísimo, o sea, el elefante es como un muro firme. El que había tomado la pata dice, no, o sea, hasta el ciego más ciego sabría que el elefante es como el tronco de un árbol. Y así podemos seguir, el que agarró la oreja, el que agarró el colmillo. eh, Sin embargo, la invitación aquí es pensar, oye,
¿Está mal que yo crea que el elefante es como una soga? No, para nada. Lo malo es que yo piense que eso es todo el elefante. Y ahí vuelvo a conectar con el de la escucha. Si yo en ese momento soy capaz de decir, ya vamos, momentico, déjame ver qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tú estás tocando, perdón, porque son ciegos. ¿Qué es lo que tú estás tocando? Porque para mí es como una soga, pero que tú me digas un muro es muy distinto. Voy a tocar lo que tú dices, ah, es verdad, mire, vente para acá. Y puedes sacar una visión mucho más global. Entonces, para un corredor de seguros, tener amigos en la competencia, no para sacarse información, sino para compartir mejores prácticas, compartir perspectivas, preguntarle al ama de casa, preguntarle a la abuelita, preguntarle a gente. Mira, hace muchísimos años se puso muy de moda Joel Barker con sus videos de paradigmas, pioneros de paradigmas y tal. Y él sacó, eran varias series. Me acuerdo que era Kaizen, Pioneros de Paradigmas, Paradigmas y otro sobre visión de futuro y no me acuerdo cuántos más. Y él decía algo que a mí me cambió la manera de pensar. Y él inspirándose en Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, que dice que cuando tú estás tan metido en una comunidad de paradigmas, ¿ok? Llega un momento que hay cosas que no puedes ver, ¿ok? Y él decía que la mayoría de los cambios importantes de paradigma, traigámoslos hoy en día, los cambios importantes, ¿ok? Tecnológicos, los cambios estos que de alguna manera te revolucionan la mirada, por lo general vienen de personas foráneas al campo donde están. Los grandes cambios de tecnología muchas veces no vienen dados por la gente de la comunidad tecnológica. Ellos lo hacen posible, ¿ok? Ellos lo aterrizan. Digamos que ellos vienen al pensamiento convergente que te lo hace posible. Pero la mirada es de alguien, mira, muchas veces un corredor es un emprendedor. Y un emprendedor, un innovador, es aquella persona que es capaz de ver anomalías donde el resto ve transparencia. Y para eso tú necesitas estar viendo una cantidad de cosas y estar sobre todo muy pendiente para ser un capturador de anomalías. Porque ahí es donde tú dices, tengo una oportunidad de diferenciarme y de aportar valor. Excelente, excelente. Ajá. En el blog Cointeligencia Aumentada, pensar con otros y con máquinas. Hablas de la interacción entre la inteligencia humana y la artificial. ¿Cómo visualizas que la inteligencia artificial y el humano colaboren en el negocio de seguros para crear conexiones más humanas, no menos humanas? Mira, yo creería que y bueno, yo recomiendo ampliamente porque yo el concepto de cointeligencia lo aprendí de Ethan Mollick, a quien no conozco, sino que he leído sus libros y lo he mencionado tanto que ya lo siento amigo mío, ¿no? Y además lo he wikipediado, ya sé, ya tengo fotos de él, sé quién es. Para mí, antes de leer un libro, siempre me encanta investigar a quién estoy leyendo, ¿ok? Saber desde dónde me habla el otro. Y una de las cosas que me encantó con el concepto de cointeligencia es empezar a entender eh, la lógica con la que funciona la inteligencia. Cuando tú entiendes la lógica de la cual parte la inteligencia, tú puedes entender cuáles son sus limitaciones. Incluso para mí de las cosas más interesantes ha sido aprender a entregarle feedback a la inteligencia, ¿ok? Y saber que hay cosas que no me puede dar, ¿ok? Así como tú no le puedes pedir a un ser humano que vuele con su cuerpo, ¿ok? Porque nuestro cuerpo no está hecho para volar, hay cosas que tú no le puedes pedir a la inteligencia, por lo menos no a las que tenemos en este momento, que sobre todo son mayoritariamente las LLM, Large Language Models, ¿ok? Entonces yo creo que eso es un punto clave. Por otro lado, ¿cómo yo puedo hacer soluciones mucho más humanas? ¿Ok? En la medida que yo le haga mejores pedidas y que yo ponga los contextos, ponga los estándares de lo que yo quiero y pueda pensar con él y pueda aplicar los principios claves de la creatividad. Uno de los principios claves de la creatividad es que no te compres la primera idea. ¿Ok? En la medida que yo pueda ayudar a pimponear ideas, desafiar y que él me desafíe, son algunas herramientas claves que yo puedo tener. ¿Ok? A mí me encanta, por ejemplo, en tormentas creativas, tener primero personas pensando, después pedirle la inteligencia, rebatir, o sea, incluirlo en en las tormentas de ideas, pero no es la cointeligencia, por eso se llama cauteligencia aumentada. No tiene que ver con delegarle a la inteligencia, ¿ok? Porque eso sería renunciar a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de analizar y sobre todo una que tú acabas de mencionar, ¿ok? La, las inteligencias han sido alimentadas por humanos y por ende
replican nuestros sesgos y nuestros patrones humanos. ¿Ok? Entonces, el garante de que en las soluciones estén presentes algunos principios éticos y algunos valores fundamentales, seguimos siendo nosotros. Bello. Y ahora para cerrar, fíjate, te tengo una preguntita última ya para el cierre. El futuro no es algo que se espera, es algo que se ensaya. Encapsula tu visión. ¿Podrías compartir algún caso concreto en tu experiencia que tuviste en la cultura corporativa de SIGO o en cualquier caso que tú quieras comentarnos, dónde ensayar el futuro marcó la diferencia de ventas o servicios y qué aprendizaje te dejó? Mira, bonito, porque cuando voy a mencionar, tú que trajiste a Sigo, porque en Sigo tengo muchos ejemplos, ¿ok? Pero, y lo voy a traer y después te voy a traer uno que no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, ¿ok? Pero que para ti va a ser muy familiar. Ensayar el futuro tiene que ver como cuando uno, digamos, perdón, cuando tú tienes una visión potente del futuro, ¿ok? Y te vienes al presente y empiezas a ensayar en el día a día para que ese futuro, en vez de estar allá, tú te lo empiezas a acercar, ¿ok? Pero esto tiene una mirada distinta a lo que es el plan estratégico tradicional o a la forma en que visionamos de manera tradicional. Yo por muchos años acompañé a hacer planes estratégicos y a declarar visiones. ¿Qué ocurría? Tú pones el futuro como algo que está fuera y tú lo vas dejando allí. Y tú estás aquí hoy en día en tu dinámica y en tu transparencia, ¿ok? En tu coherencia cotidiana y es como que el futuro está allá. Y estamos como diría Bansky, como pintaría, porque eso no lo dice él, como pintaría Bansky, como una carrera de ratas detrás de un futuro que nunca termina de llegar. Aquí la invitación, que es más prospectiva, es como, se me va a volver a caer la cédula, como en la película Volver al Futuro. Tú te montas en tu cuestión, te vas para el año que tú quieres ver, digamos el 2030, tú ves el futuro que quieres, te vienes acá y el futuro lo tienes solo como referencia. Como dicen los orientales, go away, suelta el control por el resultado. No puedes. El resultado final no depende de ti. Lo único que depende de ti es lo que tú haces hoy en día. Entonces, y aquí es una línea delgada entre el futuro y el pasado. Futuro lo tengo como referencia. Pasado, yo puedo volver al pasado para dos cosas, una útil y una inútil. La inútil es volver para flagelarme, buscar culpables, lamentarme, o si yo hubiera hecho. Al pasado no lo podemos cambiar. O puedo volver para aprender. Un poquito de lo que hablábamos antes también de la tristeza. ¿Ok? Volver, que aprendo de esto. Pero lo único que existe es el presente y yo me puedo vivir un presente con el aprendizaje de lo que hice en el pasado para no repetir patrones y para no seguir tropezando dos y tres veces con la misma piedra. ¿Ok? Y puedo tener el futuro como un referente sin el estrés, sino viviéndome el proceso. Como dicen, el destino, o sea, el destino también es el camino, ¿ok? Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, en Sigo, en el año 2004 declaramos el reto 2012, ¿ok? 8 años después, nosotros lo pintamos, lo visualizamos, lo escribimos y lo describimos y lo teníamos como referente. Pero en el día a día hacíamos lo mejor que yo puedo hacer, ¿ok? Entonces es desde qué elección cotidiana hago yo para que ese futuro se me acerque. Mira, y nosotros nos creíamos que éramos una corporación de clase mundial cuando todavía éramos un montón de almacenes en una isla, Puerto Libre, con unos procesos anacrónicos. Pero nosotros genuinamente nos creímos el cuento y actuábamos todos los días como si lo fuéramos. Y ese futuro nos llegó y nos llegó antes del 2012. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo, y esto tiene que ser para ti muy... Cuando yo llegué a vivir a la isla Margarita, yo en mi vida había corrido ni 100 metros, ¿ok? Y en una reunión que tú estabas presente, después de 2 copas de vino, yo dije, el año que viene yo corro ese maratón. Si yo lo dejo en la declaración, y además yo me veía corriendo, eso se queda allá. Y entonces, bueno, nunca lo logro. Como la gente que se pone esas metas de venta y nunca las logra, y ya pasa. Imposible, gente, ya no ganó o no la... Hubiera sido un imposible que yo dijera, yo el año que viene voy a hacer un Ironman. O sea, porque además cuando yo dije el año que viene, faltaban exactamente un año y 3 semanas. ¿Ok? Y yo empecé
todos los días, ¿ok? Y durante el proceso, mi tema es cómo me lo corro hoy. Para mí fue terrible. Yo soy de las que le gusta pararse un poquito más tarde, pararme a las 4:30 para hacer los largos y tal. Y el tema ahí es como solo por hoy, ¿ok? Solo por hoy voy a correr tanto, solo por hoy, solo por hoy. Y es en el proceso. Entonces, tú vas ensayando. ¿Por qué tú no corres? O sea, cuando tú corres el maratón, tú antes has hecho ensayos, ¿ok? Has corrido 18, has corrido 21, has corrido 25, te has tirado 2 veces más de 30, Dos ¿ok? treinta, 3:30, claro. El 30. Entonces, bueno, yo gracias a Dios, todo lo que uno le iba a dar en el maratón a mí me dio antes. ¿Por qué? Porque lo había ensayado. La pared la vivía antes, el golpe de calor, todo lo que a uno le puede pasar, me había pasado antes. Entonces, yo terminé mi maratón además así. Y tú estabas en ese maratón, nos Claro, fuimos a fuimos bailar, juntos. nos fuimos a bailar y pasó de todo porque estábamos bien. Entonces tú dices, ¿hubiera podido no llegar? Sí, hubiera podido pasar, ¿ok? Porque a veces, como te decía, vivimos en mundos que no dependen de nosotros. Es como si tú fueras jugador de fútbol, a ti que te gusta el fútbol, ¿ok? O sea, ganar el partido nunca depende de ti. Lo que depende de ti es cómo tú te lo juegas, ¿ok? Ahora, en la medida que tú haces una cantidad de cosas, influyes en ese resultado. Entonces, la invitación es empezar a ensayar, ¿ok? Este, cómo yo hoy empiezo a experimentar, ¿ok? Y a mí me encanta la actuación. Yo ahorita estoy haciendo teatro y a veces me gusta, bueno, yo voy a actuar hoy como si, eso que ya yo declaré para una cantidad de años. Y empiezo a experimentar, no funcionó, pero otra cosa. Entonces, el futuro no es que llegó así de carambola, sino que yo empiezo a ensayar hoy y también a vivir en el presente con la energía de lo que yo quiero. Y por eso digo, bueno, tienes un hilo para allá que hay que cortarlo, porque si no estás estresado, pendiente del resultado, y hay que soltarlo. El que está pendiente, voy a llegar, ¿será que lo puedo hacer? Nunca llega. Y tú lo sabes, que eso es lo que pasa en un maratón. Y si yo estoy, es que la otra vez no lo logré, que esto, estoy cargando con un peso muy grande, que es el pasado. Pero cuando yo vuelvo acá, lo veo, aprendo de esto, sea un éxito o sea un fracaso, porque incluso a veces no solamente el error, hay que aprender también de los éxitos. Y lo tengo como aprendizaje hecho cuerpo y referente, esa es la mejor manera de andar en la vida, ¿ok? Es como el poema de Ítaca, ¿ok? Tú vas a llegar igual al final, ¿ok? Pero ojalá que en el camino, como dice Cavafis, ¿ok? O sea, te disfrutes el viaje, que sea largo, que sea divertido, que cada tramo sea parte de tu propio proceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que ver con el futuro, lo vamos ensayando cada día, ¿ok? Cuando yo digo, por ejemplo, pues para mí sí es importante, una de las cosas que yo digo, mira, yo quiero ser cada día una persona más compasiva, ¿ok? Quiero vivir cada vez de manera más gentil. Eso quiere decir que hay días que todos los días me porto perfectamente bien. No. O sea, hay momentos que estoy desconectada y el señor del metro me salió con una patada y yo le respondo feo, ¿ok? No me quedo culpando, la culpa tiene algo bonito, sino que digo, wow, acabo de perder la oportunidad de actuar en consonancia con lo que yo digo. Propósito de enmienda, punto. Ya no me quedo dándome golpes de pecho, ¿ok? No lo vuelvo a hacer y estoy pendiente y sigo a futuro. Entonces, de eso se trata el ensayar, ¿ok? De buscar la manera de vivir todos los días en consonancia con aquello que nosotros declaramos que queremos ser en el presente y en el futuro, por supuesto. Mira, el otro día tenía una amiga médico aquí que venía a correr el maratón de Roma, por cierto, y ella me decía, es que nosotros comemos para enfermarnos. Y una frase que puede ser tan sencilla, lo que me demostró es lo que te estoy diciendo. Mi elección de hoy define el futuro. ¿Ok? Entonces, por eso cuando yo te digo, el ensayo es hoy, el futuro es un referente. Yo te puedo decir ahorita, y bueno, para los que estamos en seguros, que es clave tener un seguro ya en todo momento, pero ya cuando pasas una cierta edad es importante. Yo te puedo decir, mira, yo quiero tener, o sea, ser una persona de la tercera edad saludable, feliz, parrandeando, paseando por el mundo, etcétera. O sea, yo tendré que ver qué elijo hoy. ¿No? Me como el Big Mac, ¿ok? O me como mi salmoncito a la plancha rico con curry, con lo que sea, pues no tengo que comerlo mal. Entonces la pregunta es, que de vez en cuando voy a hacer una elección que no me acerca a lo que yo quiero, puede ser, pero la pregunta es, ¿qué elijo yo en el día a día? Entonces, si yo declaro que quiero ser, digamos, un corredor de este nivel, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿Qué voy ensayando? ¿Cómo me atrevo
oye, yo no he entrado a una empresa tan grande o no he hecho, digamos, propuestas de este calibre. Muy bien, si yo fuera una persona ahí, ¿qué haría? ¿A quiénes tocaría? ¿De qué manera me vendería? Voy y lo pruebo, no me funcionó y aprendo. Que es como se aprende en los laboratorios. O sea, si no, no hubiéramos creado la cantidad de cosas que se han creado hoy en día. Así es. Wow, amén. Gracias, Ariana. Qué maravilla. Gracias. Espectacular la entrevista. No sabes todo lo que he aprendido. Wow. Me has dejado sin palabras, como dicen por allá en España. No, Me y has a dejado ti sin gracias, palabras. porque me parece tan lindo que te hayas leído mis artículos y No, casi me vale, has hecho una brutal. pregunta por artículo, que a veces escribo y ni me acuerdo de lo que escribí y me estoy haciendo recordar todo lo que fui escribiendo en cada uno de ellos. No, 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 brutal, brutal. Gracias por todo, gracias por tu apoyo y vamos adelante. Seguro lo repetimos. Dale, ánimo. Muchísimas Ahí gracias te y vas a salir gracias a todos los que contenta. nos están escuchando. Amén. Un beso. Feliz inicio de semana, además. Así es, claro que sí, que den con todo esta semana.